Por supuesto que de 3 a 5 estaba esa máxima actividad de pulmón y posteriormente el cuerpo, una vez recibido ese ánima, ese oxígeno más puro, esa mayor capacidad pulmonar para respirar, ese aire de la mañana, de la madrugada, venía a funcionar otro órgano en mayor actividad energética, que era precisamente intestino grueso, y que su horario de mayor actividad era de 5 a 7 de la mañana, era cuando ese intestino tenía más capacidad para exonerar hacia afuera los productos de desecho, una vez hecho incluso aquella cuarta digestión tan vital pues para sintetizar esas vitaminas y para hacer más metabolismos y por supuesto limpiar todo el sistema digestivo y prepararlo para la siguiente hora y para el siguiente órgano para poder estar en mejor condición de poder echar más alimentación, sobre todo el mar del agua y de los cereales, ¿no?, de productos de la tierra, que era cuando venía el horario de estómago, cuyo horario, máxima actividad de estómago, o sea, donde podemos recibir la mayor cantidad de comida en el día, lo que hablamos en otros programas del desayuno anglosajón, era de 7 a 9 de la mañana, donde nos podíamos hinchar, digamos así, de líquidos y de energía negativa, o sea, productos de la tierra. Después de esa hora de estómago, pues venía la hora de bazo de 9 a 11 de la mañana, y el bazo, pues otras connotaciones, o otros compromisos sociales que podemos tener, era precisamente cuando más capacidad tiene la persona para pensar, de tal manera que decíamos que pues a las 9 de la mañana es cuando empiezan los colegios y de 9 a 11 es precisamente cuando tú, por ejemplo, pones las asignaturas más fuertes, e incluso a mí me las han puesto, digamos que es cuando más capacidad o más índice o la inteligencia está más despierta, ¿no?, para poder discurrir e incluso impregnar el cerebro de los alumnos, ¿no? Después de esa hora venía la hora de corazón, que venía de 11 a 1, y era precisamente, decíamos en plan un poco más distendido, que era cuando las compañías de teléfono pues ponían los pasos del teléfono más caros, ¿no?, precisamente porque era la hora de 11 a 1 cuando más hablaba la gente, porque su corazón estaba mucho más animado, espiritualmente estaba más hecho precisamente para recibir todas esas sensaciones del exterior, ¿no?, e incluso transmitirlas, ¿no? Entonces decíamos que casi siempre la hora más punta, yo recuerdo cuando éramos muy practicantes y practicábamos más o teníamos más tiempo, precisamente cuando la misa de 11 a 12 era precisamente cuando ese corazón estaba más, digamos, con más energía para recibir quizá esa espiritualidad e incluso poder discernir más cosas o ser más espirituales en una palabra, ¿no? De 1 a 3 venía el horario de intestino delgado y posteriormente de 3 a 5 el horario de vejiga. Entonces son los dos órganos más positivos del cuerpo, con más energía positiva, por tanto es donde mayor capacidad para hacer esfuerzo físico que tiene el ser humano, cualquier ser humano. Entonces, por tanto, para hacer más ejercicio físico, es para trabajar a lomo caliente, ¿no? A lomo, ya decíamos que es por donde pasaban precisamente los meridianos de vejiga e intestino. De 5 a 7 ya venía la hora de riñón, era precisamente cuando esa actividad máxima, esa mayor energía de riñón ayudaba precisamente a filtrar, o tiene más actividad para ese filtrado glomerular y limpiar la sangre de las posibles toxinas, producto de los metabolismos del cuerpo, y era precisamente a esa hora cuando el riñón pues tiene más actividad y por tanto limpia más. De 7 a 9 venía la hora de pericardio, y era precisamente en esa hora donde analizábamos la hora fantástica que podía tener un hombre, una persona, para analizar todo el acontecer o todos los acontecimientos o todo el desarrollo del día, ¿no? Era precisamente cuando yo recuerdo en mi niñez, o cuando las costumbres eran otras, y no te voy a dar ninguna connotación porque no sé de qué ideología tienes y también me da igual,
que era cuando estábamos acostumbrados a tener ese rosario en familia, ¿no? También podía ser pues una discoteca en familia o una tertulia en familia, eso da igual. Entonces era precisamente cuando en toda la familia junta es cuando estaba precisamente analizando toda la actividad de los hijos o de la madre o incluso del padre, y entonces ahí es donde se sacaba o se analizaba todo, digamos, todos los problemas o el análisis en conjunto de toda la familia a esa hora del día, ¿no? Posteriormente, de 9 a 11 venía ese horario de triple recalentadeo, ese meridiano santo, que era lo que nos, después de haber hecho ese análisis de lo que habíamos hecho durante el día, venía esa hora fantástica o esas 2 horas de máxima actividad de triple recalentador, donde ordenaba y en definitiva, pues en el cuerpo siempre se eliminaban los posibles desajustes que por las interacciones externas e incluso emocionales podían tener el cuerpo. Digamos que era el pequeño retoque de ajustar un tornillito aquí y allá para precisamente dejar esa máquina perfecta en su mejor funcionamiento para posteriores o para el día siguiente, digamos así, ¿no? Entonces de 1 a 3, de 11 a 1 venía el horario de vesícula biliar, que era ese meridiano que, según la tabla de energías, era el meridiano que estaba englobado en el último meridiano positivo, pero casi negativo. Entonces, evidentemente, físicamente, ese meridiano de vesícula biliar es positivo, pero ya está rayando casi con lo negativo. También es cierto que recorre todo el cuerpo, va desde el ángulo del ojo, tú ya recordarás bien cuando estábamos pinchando por allí, ese punto Don Yayo, y llegaba hasta el cuarto dedo del pie, ¿no? Recorriendo precisamente la mitad del cuerpo, precisamente entre el área positiva y el área negativa, o sea, precisamente el dorso del cuerpo con la parte anterior del cuerpo, por el centro es por donde pasaba ese meridiano, y es precisamente lo que lo hace es regular precisamente los desajustes entre energía positiva y energía negativa en todo el cuerpo. Y por fin, de 1 a 3 era la época o el tiempo, la máxima actividad de meridiano de hígado, cuya función fundamental era el almacén de toda la sangre, precisamente hasta el 60% de la sangre del cuerpo, y lo que hacía era precisamente era limpieza total para posteriormente dejarla en mejor condición, poder recibir esos hematíes, ese ánima que decía Miguel Servet, ese mejor oxígeno para poder empezar otra vez el nuevo ciclo del día. Entonces, como te he dicho estos breves apuntes e incluso he usado tu magnífico libro para decirte que a pesar de que el hombre luche contra su propio tiempo, luche contra su propio castigo, desde que nació, de intentar controlar el tiempo, y es la respuesta que te hago casi como aragonés andaluz chino, y yo te respondo con otra pregunta, y es que, a ver, ¿quién es el guapo o la guapa, para no discriminar, que es capaz de alterar o controlar este ritmo energético del cuerpo, que ya viene desde el día en que nacemos, ¿no? Y por eso te digo que, haciendo alusión, y para que pienses un poco, y si Dios quiere, y tienes esa amabilidad y esa generosidad de hablar conmigo otra vez, yo te digo que estos horarios energéticos, y con esto ya voy a acabar, el niño lo primero que hace es precisamente, cuando ya se le corta el cordón umbilical, es respirar. En segundo lugar, lo que hace es precisamente hacer sus cacas, pero unas buenas cacas, ¿no? Quiere decir, limpia todo su sistema digestivo. En tercer lugar, ya está preparado precisamente para que, previamente pues ese ginecólogo pues le da precisamente unos golpes en el culo o en el culillo, pero no es que le esté dando golpes en el culo, sino que le está estimulando precisamente ese golpetazo en el culo, el meridiano de vejiga, precisamente para dar pequeño choque al cerebro, y a partir de ahí pues que todo su sistema nervioso empieza a funcionar y todo su ritmo biológico empieza a funcionar. Posteriormente, en la hora de estómago, ese niño, una vez limpio de todo ese meconio y habiendo gritado como un becerro y haber respirado ese primer aire en el paritorio, pues ya está puesto en el pecho de su madre y ya se dedica pues a tomar su primer alimento en el estómago. Entonces, como tú comprenderás, y es la pregunta, a ver quién es el guapo, repito, que es capaz de alterar
ese ritmo biológico, ese horario, ¿quién es capaz? Ni siquiera tú, ni siquiera yo, por mucho que me digas, cuando hablabas de que no sé si sabrías que ibas a poder venir a pinchar al día siguiente porque tu tiempo estaba limitado pues, a la universidad y a otros quehaceres, pero tú a mí dime, con tu afección, cuánto podía haber pensado tu cabeza, cuánto podías haber desarrollado tu capacidad intelectual, cuánto podías haber enseñado si ese ritmo biológico, ese meridiano y ese órgano en concreto está machacado o digamos que está enfermo. Entonces, tiempo al tiempo, hay una serie de actividades que son más apremiantes y después cuando tú estás sano y estás mejor, siguiendo este ritmo de horario seguramente, y gracias a Dios, no me verás en la consulta, sino quizá tomando un café. Bueno, ya con esto creo que espero haberte contestado, te he pasado una pequeña pelota y ya solamente me queda agradecerte las preguntas que me has hecho y espero que te haya contestado con la suficiente humildad y suficiente agradecimiento. Hala pues Mariano, hasta luego.